Vamos a comenzar un nuevo tema, que es el de dinámica de la partícula. La partícula es un punto, un ente sin dimensiones, al que se asocia una masa. Es el elemento más simple que podemos tratar en mecánica. Ecuación fundamental. Componentes. La ecuación que gobierna el movimiento de la partícula es la fuerza igual a la masa m de la partícula por la aceleración a. Naturalmente, siempre que la aceleración esté medida o referida a un sistema inercial. Recordamos que un sistema inercial es aquel que tiene una velocidad constante, en módulo, dirección y sentido, o está en reposo. Si el sistema tiene una aceleración, ya no es inercial, y la aceleración medida no sería absoluta, que es la que se relaciona con la fuerza a través de esta ecuación fundamental. Los sistemas que podemos utilizar para estudiar el movimiento de la partícula pueden ser varios, ya los vimos en cinemática. Fundamentalmente nos va a interesar el movimiento de la partícula en su trayectoria. Cualquier otro movimiento, como puede ser una rotación de la propia partícula sobre un eje suyo propio, no nos va a interesar. Por eso estudiamos el tema de la partícula sin dimensiones, porque solo es el movimiento de la partícula en su trayectoria lo que nos va a interesar en este tema. Cuando hablemos del sólido ya sí tendremos en cuenta esos otros movimientos, pero ahora de momento no. Como decía antes, los sistemas que podemos utilizar son varios, sistemas de referencia. El cartesiano, que es el sistema de referencia con los tres ejes ortogonales y la base de versores i, j y k, pues nos definiría la función f igual a ma vectorial en sus componentes, según los tres ejes, a partir de las ecuaciones de cada una de las componentes de la fórmula fundamental. Si estas son las componentes de la fuerza y las componentes de la aceleración en cartesianas, como ya sabemos, son las derivadas segundas de las coordenadas de la trayectoria, la derivada segunda de x respecto de t dos veces por i más la derivada segunda de i respecto de t dos veces por j más la derivada segunda de z respecto de t dos veces por k. Bueno, pues entonces igualamos componente a componente. A partir de la ecuación vectorial lo que tenemos es que la f sub x será igual a la masa por la derivada segunda de x respecto de t dos veces, la f sub i será igual a la masa por la derivada segunda de i respecto de t dos veces, y la f sub z, componente de la fuerza según el eje z, será igual a la masa por la derivada segunda de la componente z respecto de t dos veces.
Otro sistema útil es el sistema intrínseco. El sistema intrínseco está referido a el versor tangente a la propia trayectoria y al versor normal a la trayectoria. Si tenemos que la fuerza es igual a F sub n por el versor n más F sub t por el versor t, y la aceleración también en sus dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o del módulo de la velocidad en la propia trayectoria. Y la componente normal de la aceleración, que es la velocidad al cuadrado partido por ρ sub c, siendo ρ sub c el radio de curvatura en el punto considerado. Luego entonces, si tenemos que la aceleración a es a sub t por t más a sub n por n, igualando componente a componente, obtenemos que la F sub t es igual a la masa de la partícula por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y la F sub n es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por ρ sub c. ρ sub c, radio de curvatura en el punto considerado. Otro sistema de referencia que se suele utilizar es el de cilíndricas. Sistema de referencia en cilíndricas, vamos a borrar aquí. El punto P viene referido, punto P de la partícula, de la posición de la partícula en su trayectoria, viene referido por las coordenadas θ, ρ y z. ρ, el radio vector en el plano xy, θ, el ángulo que forma ρ con una dirección conocida como puede ser la del eje x, y z, la misma coordenada que la cartesiana z. Entonces aquí tenemos los versores, están referidos a las tres coordenadas, el u sub ρ, que tiene la dirección y sentido de las ρ crecientes, el u sub θ, que es ortogonal a u sub ρ, en el mismo plano, en el plano paralelo al xy, y el k, que es el mismo que el de las coordenadas cartesianas, según el eje z. Entonces tenemos que la fuerza F viene definida por F sub ρ por el versor u sub ρ más F sub θ por el versor u sub θ más F sub z por el versor k. Y la aceleración vendrá también referida según los tres ejes. Vamos a ponerlo directamente. En componentes sería la F sub ρ sería igual a la masa de la partícula por la aceleración según ρ, según u sub ρ, versor de la dirección de ρ y de las ρ crecientes. Pues esto sería la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces menos ρ por la derivada de θ respecto de t al cuadrado. Esta es la aceleración, la componente de la aceleración según u sub ρ. Según u sub θ tendríamos que la fuerza F sub θ será igual a la masa por la componente de la aceleración según u sub θ
que es igual a 1 partido por ρ, por la derivada de ρ2 por la derivada de θ respecto de t, derivada de este producto respecto del tiempo. Si hacemos esta derivada, la multiplicamos por 1 partido por ρ, obtenemos la componente de la aceleración según θ que obteníamos en la parte que vimos de cinemática en coordenadas cilíndricas. Y de la misma forma pues obtendríamos en esféricas. No lo vamos a escribir porque son ya componentes de la aceleración más complicadas, pero el procedimiento sería el mismo, igualar componente a componente. Bueno, me falta aquí la f sub z, que sería igual naturalmente que en cartesianas. ¿Cuándo utilizar un sistema de referencia inercial u otro? Pues depende del tipo de problema. Habrá casos en que sea mejor utilizar las cilíndricas que las cartesianas. Por ejemplo, si una partícula se mueve sobre una superficie cilíndrica, parece más acertado utilizar las coordenadas cilíndricas. Se facilitará la resolución del problema. Las ecuaciones que salgan serán más sencillas de resolver. No olvidemos que estas son ecuaciones diferenciales, porque estamos hablando de derivadas segundas para la aceleración. Luego, entonces, para obtener la trayectoria de la partícula en el espacio en general, para una fuerza F que varía con el tiempo en general aplicada a la partícula, hay que resolver las ecuaciones diferenciales que se plantean para cada una de las coordenadas. Son ecuaciones un tanto complejas en general, pero hay bastantes casos en los que se pueden resolver.